Hola, muy buenas a todos, pues os traigo otro vídeo. En este caso vamos a hablar de curvatura, el tensor de Riemann y también, que no me cabía en el título, el tensor de torsión. Bueno, solo deciros que, bueno, si os pareció difícil el vídeo anterior, este también es bastante difícil. Solo deciros que estamos tratando el tema de la geometría diferencial y estamos tratando variedades generales, es decir, todas las expresiones que vamos a encontrar ahora van a ser generales y ya veremos que luego aplicando física, algunas condiciones físicas, veremos que muchas de las expresiones que veremos a continuación pues se acortarán, se harán más sencillas. Bueno, voy a explicar así más o menos. Primero es una definición que viene en un libro que me gustó mucho, que es cómo decir que una variedad es curva. Una variedad es curva si hacemos el transporte paralelo de un vector cualquiera a través de una curva cerrada. Esto es lo importante, es decir, si hacemos transporte paralelo de un vector a través de una curva cerrada, resulta ser que el vector que obtenemos al principio y al final de la curva cerrada resulta ser diferente, ese vector diferente al que habíamos partido, al que habíamos iniciado. Y eso también implica pues que también depende de la curva que hemos tomado, depende de qué conexión hemos utilizado para hacer el transporte paralelo. Así que la curvatura depende de la conexión que elijamos. Y lo que sí que viene en muchísimos libros, por cierto, estas dos imágenes que hay aquí, justamente explicarlas ahora no tiene sentido, solo ir echando vistazos poquito a poco, porque se irá entendiendo. Bueno, ahora se entenderá con lo que diga ahora un poquito más, pero posteriormente con las expresiones que vayan saliendo se entenderán un poquito mejor. El primero es el tensor de Riemann, como veis aquí. Aquí tenemos un vector, este vector se desplaza por esta dirección y se obtiene un vector que es diferente, y ese mismo vector que partíamos también lo desplazamos por este sentido, ¿vale? Hasta esta posición, que también puede ser o no diferente, depende de la curvatura de la variedad. Y hay dos rutas. Hay una ruta que es esta de aquí y luego hacia arriba, de este paralelogramo infinitesimal, y luego de aquí hacia arriba y a la derecha. Es decir, recorremos todo el paralelogramo, pero en dos sentidos diferentes. Pues resulta que, como veis, aquí ha salido, en este sentido ha salido un vector y al final sale otro, este de aquí, cuando hacemos este recorrido. Pero cuando este vector lo recorremos en este sentido, cambia, y cuando hacemos este sentido, cambia a este de aquí. Pues este es el sentido del tensor de Riemann. Resulta que es la diferencia entre estos dos tensores finales que salen esto de aquí. Para que más o menos lo entendáis un poco y que lo que vaya explicando se entienda un poquito mejor. Y el tensor de torsión, bueno, como veis, implica que el paralelogramo que estamos utilizando infinitesimal resulta que no cierra, ¿vale? Quedaros con esa impresión, ¿vale? Que os ayudará más o menos a entenderlo. Aunque, bueno, os avanzo, que no hace falta, es un spoiler, pero en la relatividad general la torsión es nula. Con las condiciones físicas que impongamos, no habrá torsión. Es decir, todo el contenido físico de la curvatura estará contenido en el tensor de Riemann. Bueno, habiendo dicho esto, bueno, justamente esto de aquí es justamente lo que he dicho. Es decir, la curvatura de una variedad se puede hallar realizando la diferencia, como hemos dicho, la diferencia entre hacer el transporte paralelo de un vector, que es este inicial, a lo largo de un paralelogramo infinitesimal, de lados, como veis, también infinitesimales, este de aquí y este de aquí, la misma cantidad en el otro lado y la misma cantidad en este lado, porque es un paralelogramo. Y la diferencia es entre recorrer este vector, hacer el transporte paralelo en este sentido y luego hacia arriba, y luego hacer la resta, o al revés, da igual, hacer este vector, hacer el transporte paralelo en este sentido y luego aquí, y luego calcular la diferencia. Bueno, pues matemáticamente, traduciendo todo eso en fórmulas matemáticas, esto implica que tenemos que calcular el conmutador de las derivadas covariantes aplicado al vector. ¿Y esto cómo es? Pues como hemos dicho,
lo que estamos haciendo es, primero, para que entendáis este vector, por ejemplo, primero hacemos el transporte paralelo en este sentido, es decir, por ejemplo, aquí tendríamos que hacer esta derivada covariante, hacer el transporte paralelo, y cuando ya tenemos este transporte paralelo, lo que tenemos que hacer es el otro transporte paralelo del vector anterior, que es este de aquí, y llevarlo hacia arriba, que sería este de aquí. Y lo que hemos dicho en la anterior transparencia, tenemos que hacer la diferencia entre el otro, es decir, el transporte paralelo de este en este sentido, ¿vale? Que sería este, y luego hacer el transporte paralelo, que es este de aquí, de todo esto, hacia aquí, y calcular la diferencia. Pues justamente matemáticamente es eso lo que tenemos que desarrollar. Y claro, esto es el conmutador de las derivadas covariantes. Y vosotros diréis, bueno, ¿qué es el conmutador? Pues ahora lo veremos lo que significa el conmutador. Bueno, aquí sencillamente ya se ve. Es decir, lo que tenemos que hacer es la derivada covariante de este y aplicarlo a este de aquí. No, al revés, perdón. Hacer la derivada covariante de este y aplicarlo todo a este lado. Y luego restarlo, hacerlo al revés. Aplicar este a este y hacer la derivada covariante de este, restándola. Pues ese es el conmutador. Se ve mejor con números. Si veo, bueno, lo puedo poner así un poquito, es decir, si tenemos dos números, el conmutador de dos números, es lo mismo que arriba, pero sin tanta derivada covariante. Esto de aquí, con este conmutador, sería este por este, A por B, y tenemos que restarle al revés, B por A. Es decir, por ejemplo, si tratásemos con matrices, esto puede ser o no nulo. Es decir, si tratamos con números normales, es decir, si esto sería un 2 y un 3 y le restamos 3 por 2, sí quedaría 0. Pero hay casos en los que esta diferencia no es nula, ¿vale? Por eso se calcula el conmutador. Y en el caso de las derivadas covariantes, puede o no ser nulo. Depende de la curvatura, que es lo que estamos calculando. Bueno, con este conmutador aparecerá naturalmente el tensor de Riemann, que es este de aquí, lo denotaremos así, ya veis que es un tensor de 3,1, 3,1 no, o 1,3, perdón, 1,3, y el tensor de torsión que es 1,2, es un tensor de rango 1,2, como veis. Bueno, seguimos, para que no se haga muy largo el vídeo. Bueno, aquí esto no sale en los libros, te lo dejan siempre como ejercicio, y yo he querido, pues ya que hago el vídeo para mí y para todos, para tenerlo como vídeo tutorial, pues yo digo, lo voy a hacer y lo tengo pues para la eternidad, ¿no? Es decir, voy a hacer lo que es el conmutador para que se vea y que se vea que también es algo complicado, siempre te dan la fórmula final, pero nunca te dicen el intermediario. Bueno, vamos a hacer primero este de aquí, todo este de aquí, ¿vale? Este de aquí. Primero por eso digo primero, vamos a calcular esto de aquí, que es esto es sencillo, porque la derivada covariante la conocemos del vídeo anterior. La derivada covariante de este vector contravariante es la derivada parcial con esta dirección, ¿veis? Más la conexión con los índices oportunos. Y tenemos el vector aquí que, bueno, está con este sumatorio de este índice mudo. Y ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la derivada covariante a todo esto, es decir, a toda esta cantidad, a toda esta expresión. Entonces lo que hacemos es calcular esto de aquí a toda la expresión. Entonces lo ponemos entre paréntesis y aquí, para que veáis que esto me costó verlo un poco, resulta recordaros del vídeo anterior que la forma de calcular la derivada covariante de un tensor que no sea contravariante nada más, que sea un tensor mixto, es decir, que sea 1,1, 2,1, 2,2. Recordaros, me parece que está en la última transparencia del vídeo anterior, que lo pondré el enlace abajo para que
para que lo veáis. Recordaros que si el índice estaba abajo, que es covariante, había que restar la conexión y había que hacerlo de arriba abajo. Recordad que la conexión siempre es de abajo arriba, en los contravariantes, ¿lo veis? Abajo arriba, pero en los índices contravariantes arriba abajo. En cambio este, como ya es contravariante, no pasa nada, sigue siendo abajo arriba, como veis, ¿vale? Y siempre manteniendo los índices correspondientes. Entonces aquí lo que hay que hacer es justamente la derivada covariante de este tensor mixto. Y nos da, pero claro, recordaros que la derivada covariante primero da una derivada parcial. Es decir, hay que hacer la derivada parcial de toda esta cantidad. Entonces primero tenemos la derivada parcial, es decir, con este índice, de toda esta cantidad. Pero en esta derivada covariante, también de la definición de derivada covariante, tenemos que aplicar la conexión. Y la conexión tiene que ser de este tensor mixto, que nos dará un término de corrección negativo y otro término de corrección positivo, manteniendo los índices, recordad. Y a eso aún hay que sumarle la otra expresión que se está de aquí. Recordad que esto es lineal, se puede hacer la derivada covariante de este término más la derivada covariante de este otro. Recordaros, me parece que lo puse también las propiedades de la derivada covariante. Bueno, pues lo mismo, hay que hacer la derivada parcial primero de toda esta cantidad respecto a este índice mu, de toda esta cantidad, y luego a tratar este tensor, pues como este índice es mudo, pues lo que hay que hacer es hacer la conexión con estos dos índices mixtos, es decir, que covariante y contravariante. Y nos darán estos otros dos términos manteniendo siempre los índices, que es lo más difícil de equivocarse. Es decir, no penséis que esto a mí me ha salido, he tenido que mirarlo 2 o 3 veces para que todos los índices cuadren y esté correcto y me dé al final. Y bueno, ¿qué toca hacer ahora en la siguiente transparencia? Pues tenemos que hacer esta parte de esta otra parte, que es lo mismo, pero cambiando los índices. Es decir, antes que es la transparencia, hemos hecho el de mu, este de aquí, ahora hay que hacer el de mu, perdón, nu, y hay que hacer el de mu, suena igual. Entonces ahora lo que hay que hacer es la derivada covariante de mu, que es este de aquí, y aplicarle la derivada covariante respecto a nu, ¿vale? Y pues es lo mismo, exactamente lo mismo, hacemos primero la derivada covariante y tenemos que aplicarla toda entera a esta expresión y vuelven a salir tensores mixtos, es decir, que tenemos que aplicar la derivada covariante, la primera es la derivada parcial, luego aplicar la conexión, manteniendo el signo de la parte que es covariante y la positiva del contravariante. Y lo mismo en el otro lado, primero hacemos la derivada parcial de toda esta expresión y están estos dos índices, uno abajo covariante y otro contravariante, entonces uno se resta, se corrige restando con la expresión de la conexión que corresponda y los índices manteniéndolo y la positiva por el otro lado. Bueno, ¿y ahora qué nos resta hacer? Pues la transparencia anterior es esta de aquí y esta es esta de aquí, pues restar una con otra para obtener el conmutador. Pues eso es lo que he hecho. Es decir, lo he puesto todo junto un poquito más pequeño, lo he puesto más de tamaño un poquito más pequeño. Y aquí tenemos todas las expresiones juntas, todas estas de aquí de los dos conmutadores. Todas estas, todo esto de aquí son restar y sumar. ¿Veis aquí la resta? La resta es de este otro parte de la otra transparencia, de esta anterior. Y como vemos, aquí he puesto estos 1, 2, 3 y lo he puesto para verificar, porque claro, aquí tachones se vería feo. Entonces, esta parte de aquí, el 1 se tacha con esta de aquí porque es lo mismo. Recordad que las derivadas parciales es conmutativo, eso sí que es conmutativo, ¿vale? Eso sí que podemos tacharlo porque es conmutativo. Es decir, da igual que esté girado, en pocas palabras. Es decir, este con este se anula. Este, como veis, con este, si todos los índices coinciden, también se anula. Y este de aquí también se anula. Entonces, claro, ahora vamos a poner bonito cómo queda el resto de expresiones y con factor común y todo. Pues con factor común, si sacamos factor común la v super rho, nos queda toda esta expresión de aquí. Eso se le suma toda esta expresión de aquí
con el factor común, en este caso, en este lado, este de aquí, con todo esto, y en este lado, todo esto de aquí. También vamos a hacer una cosa porque, claro, me venía en el libro con los índices cambiados y es algo, bueno, es algo sencillo. Vamos a cambiar los índices que están repetidos mudos. El que sea sigma lo vamos a poner rho y el que sea rho lo vamos a poner sigma. Es decir, que eso no quita veracidad a la fórmula. Es decir, que justamente, por ejemplo, en la última línea, nada más, En la última línea, donde había una sigma, vamos a poner una rho, que es esto de aquí, ¿veis? Vamos a poner rho, y en todo sitio donde haya una rho, vamos a poner una sigma. Y al revés, donde haya una sigma, porque no podemos utilizar el mismo índice como está aquí, este está repetido, pues donde había una sigma vamos a poner una rho, que es esto de aquí, ¿vale? Y nada, es cambiar uno por otro. Vale, pues habiendo ya... esto lo he hecho por algo, ¿eh? Esto de ponerlo entre paréntesis lo he hecho por algo. ¿Y por qué es? Pues justamente porque lo que hay en este paréntesis de aquí es lo que se define como el tensor de Riemann. Es decir, como veis, tiene 4 índices, pues se mantiene los índices que tiene 1, 2, 3 y 4, y se define, exceptuando la v, es decir, solo lo que hay en paréntesis, esto se define como el tensor de Riemann. Y el tensor de torsión, si no os habíais fijado, vuelvo esto de aquí es exactamente igual a esto de aquí. Y por lo tanto, se puede sacar factor común este de aquí y vemos que el tensor de torsión resulta ser la resta de dos conexiones. Hay una nota, la resta de dos conexiones resulta ser un tensor. Esto lo dejo así suelto, lo vi en un libro y lo quiero decir para que conste en este vídeo. Es decir, que la resta de dos conexiones es un tensor. Por eso se le llama, de por sí, la conexión no es un tensor, no es un tensor. Por lo tanto, decir que esto de aquí sea un tensor, la única forma de asegurarlo es a partir de la resta de dos conexiones. Entonces, esto sí que es un tensor. Y a ese tensor se le llama el tensor de torsión, que es este de aquí, y como vemos también tiene 3 índices. Como veis ya se va entendiendo un poquito el significado, me parece que ahora lo explico en la siguiente transparencia. No, sí, algo muy interesante es que esta expresión anterior que acabamos de hallar se puede hacer mucho más compacta, dándose cuenta uno que esto de aquí, esto justamente que hay aquí, es la derivada covariante en esta dirección, en este desplazamiento, en el desplazamiento ρ. Y como veis, todo cuadra. Es decir, aquí tenemos el desplazamiento ρ, aquí tenemos la suma y aquí mantenemos la lambda. Es decir, que es una derivada covariante de este tipo. Entonces, claro, la expresión anterior, que esta de aquí que tenemos, se puede reducir aún más poniendo el tensor de Riemann por v super nu, que es el que ya teníamos, y le restamos el tensor de torsión con la derivada covariante que acabamos de darnos cuenta que es eso de ahí. Y entonces nos estamos dando cuenta que el tensor de Riemann es proporcional al vector. En cambio, el tensor de torsión es proporcional a la derivada covariante del vector. Entonces, claro, recordaros que os he dicho que pronto, con condiciones físicas, todo esto se simplificará mucho. Bueno, y ahora aquí viene más o menos lo que he explicado un poquito por encima antes. Que el tensor de Riemann lo que nos da es una medida de la curvatura del espacio que está encerrado en ese paralelogramo infinitesimal, ya que mide la diferencia entre lo que os dije, estos dos vectores que han sido obtenidos por un desplazamiento por una trayectoria y por otra. Entonces, eso es el concepto del tensor de Riemann. Aquí, esta línea punteada significa que presenta curvatura, por eso sale diferente de cero, es decir, que este pequeño paralelogramo presenta curvatura.
Y en cambio el tensor de torsión lo que nos da una idea es de la antisimetría, como si recordáis es la diferencia de las conexiones, lo que nos da una idea de la antisimetría de la conexión que hemos elegido. Es decir, que si elegimos otra conexión, podemos llegar a tener el tensor de torsión 0. ¿Y cuándo ocurre eso? Bueno, deciros también que da una idea de cómo cierra el paralelogramo, ¿vale? Y una nota muy importante, y si os fijáis aquí, si os fijáis de la expresión del tensor de torsión, es que si podéis volver para atrás luego y mirarlo otra vez, es que si elegimos una conexión que sea simétrica en estos dos índices, es decir, que abajo mu, nu, y luego cambiamos los índices por nu, mu, al revés, es decir, y esas dos conexiones son iguales, resulta que el tensor de torsión es 0. Y claro, es evidente. Si esto lo giramos y resulta ser mu nu, y esto es igual a mu nu, esto se resta con esto y esto da 0. Entonces, esto es muy importante porque, por supuesto, se utilizará en la relatividad general con ciertas condiciones. Bueno, y ahora no solo nos faltan saber dos cosas más en las siguientes transparencias, que será cómo se comporta ese conmutador aplicado a un escalar, cómo se comporta ese conmutador aplicado a tensores, por ejemplo, un vector contravariante y un tensor cualquiera, de cualquier rango. Pues recordaros, bueno, tenemos que hacer el conmutador del escalar, pero recordaros que la derivada covariante de un escalar resulta ser la derivada parcial, es decir, que nos simplifica mucho las cosas. Entonces, claro, vamos a hacer primero la derivada parcial de esta de aquí y vamos a hacer la derivada covariante de esa derivada parcial. Recordad que tenemos que aplicar la derivada covariante a todo. Y, bueno, lo vamos a hacer también directo, ya antes lo hemos hecho en dos transparencias, ahora lo vamos a hacer en una. Aquí tenemos la derivada parcial respecto a mu de este escalar. Y tenemos que aplicarle también la derivada covariante. Esto es directamente el conmutador. Y claro, vamos a hacer primero esto de aquí. Esto, claro, esto es aplicar primero la derivada parcial de toda esta cantidad y luego tenemos que aplicar la conexión, ¿vale? Y nos damos cuenta que es un vector contravariante, es un tensor contravariante de 0, 1. Es decir, que hay que restar la conexión, manteniendo los índices, recordaros, y lo mismo en el otro lado, pero restando. Aquí tenemos la derivada parcial y tenemos que aplicar la conexión a esto de aquí. Y como vemos también es restando porque es covariante. Entonces, manteniendo los índices y todo, nos damos cuenta que este valor se va con este, porque es conmutativo. Y solo nos queda la expresión esta de aquí con esta de aquí, que si hacemos factor común, vemos que nos da el tensor de torsión con su signo menos. Y por lo tanto, ¿vale? Recordaros que es esto de aquí el tensor de torsión. Y directamente el conmutador aplicado a un escalar, phi, nos da menos el tensor de torsión por la derivada covariante. ¿Por qué la derivada covariante? Porque estamos viendo que esto de aquí es directamente la derivada covariante respecto al desplazamiento nu, pues este de aquí, directamente, pues recordaros que es justamente la derivada parcial. Pues esta es la expresión de un conmutador de un escalar. Uy, no sé si me he saltado. Bueno, el conmutador de un vector contravariante es el que he hecho con la demostración. Así que lo único que nos resta es el conmutador de un tensor cualquiera, de orden mn. Y como veis, primero hay una expresión del tensor de Riemann para los índices contravariantes. Luego se le resta el tensor de Riemann a los índices covariantes y luego tenemos que restar el tensor de torsión, como no, con la derivada covariante de todo del tensor. Entonces, como veis, justamente recordaros que lo que hacemos es movernos de abajo arriba, entonces es ir saltando. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos el primer valor del tensor y lo sumamos, ¿vale? Y luego saltamos, es decir, habrá que poner, aquí volverá a estar mu sub 1 y
pondremos sigma y aquí rho sub 2. ¿Vale? Perdón, aquí rho sub 2 y aquí volvemos a sigma. ¿Vale? Y seguimos así, de esta manera, hasta llegar a m. Como veis, llegamos a m y que es el último valor de sigma y sumamos. Y lo mismo negativo con los valores, pero abajo, restando, y aplicar el tensor de torsión a la derivada covariante de todo el tensor. Pues esto, así tan extravagante, es el conmutador de un tensor cualquiera. Bueno, y solo deciros esta es la última transparencia. Deciros que si una variedad es plana, resulta ser que el tensor de Riemann es 0. Es decir, si una variedad es plana, no hay curvatura, por lo tanto, según hemos dicho de la definición del tensor de Riemann, como no hay curvatura, el tensor de Riemann es 0. Es decir, todas las componentes, no solo el tensor de Riemann, es decir, todas las componentes del tensor de Riemann son 0. Y con solo que la variedad presente una componente diferente de 0 del tensor de Riemann, esa variedad presenta curvatura. Y también deciros que diferentes expresiones de la conexión, que son estas de aquí, llevan a diferentes expresiones del tensor de Riemann, es decir, de curvatura. ¿Y eso cómo se ve? Pues claro, hemos dicho que todo depende del camino elegido al hacer el transporte paralelo. Es decir, que si cogemos otro valor de conexión, vamos a ponerle gorrito, que sea el anterior más una suma de otra conexión, que la vamos a llamar K, no deja de ser otra letra griega, pues incluso eligiendo un valor apropiado de este K, ¿vale? De esta conexión, podemos conseguir que una variedad que tenía curvatura sea plana, e incluso al revés, una curvatura que no era plana, ahora lo sea. Es decir, justamente lo contrario. Es decir, que también depende de la conexión que elijamos a la hora de hacer el cálculo del tensor de Riemann. Es decir, nos darán diferentes expresiones de curvatura. Bueno, pues nada, solo os digo que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Tengo preparado un ejemplo porque sé que la derivada covariante, incluso esto, llega a ser muy espeso. Y estoy preparando un vídeo muy interesante de un ejemplo que he incorporado las conexiones, cómo calcularlas. Bueno, hay una fórmula general que la daré después con la conexión preferida de la relatividad general, que es la conexión de Levi-Civita, y esa nos dará una expresión que nos relaciona la conexión con la métrica. Y solo deciros que os tengo preparado pues, un ejemplo, lo más seguro que lo tenga preparado para el viernes o el sábado que viene. Y aplicaré la conexión y también calcularé, porque ya veo que es muy espeso, el tensor de Riemann a ese ejemplo. Así que espero que también os guste el que estoy preparando. Me está costando bastante porque de todos los libros lo ponen a trozos y lo he tenido que coger a trozos de muchos libros. Pues nada, me despido. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Suscribiros los que no estéis. Y sobre todo, un saludo a todos. Hasta luego y hasta el siguiente vídeo. Adiós.